Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Les saludo en el amor de Cristo. Y tal como quedamos la semana pasada, vamos a seguir avanzando con el libro de Efesios, capítulo 5. Amén. Dice la Reina Valera lo siguiente. Vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Ya? Dice, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿cierto? Dice, pues, entonces lo primero, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿cierto? Nosotros somos hijos amados de Dios cuando obedecemos su palabra, ¿cierto? Y cuando mantenemos nuestra fe en lo que el Señor hizo en la cruz. Y andad en amor, dice, ¿cierto? Eh, Esa debe ser la norma de conducta para nosotros, ¿cierto? Actuar siempre en todas las esferas de nuestra vida con amor, como también Cristo nos amó, ¿cierto? eh, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿cierto? Eh, bueno, si nosotros vamos al sistema levítico, ¿cierto? Que está mencionado en Hebreos 10:8 también, de alguna manera Cristo cumplió todas las ofrendas simbólicas, ¿cierto? Simbólicas de sangre del sistema levítico que había, ¿cierto? En la época de Moisés, ¿ya? Eh, y las cumplió en definitiva al hacer la ofrenda perfecta que hizo en la cruz, ¿cierto? Derramando su sangre. Eh, y ese olor fragante del cual habla la palabra se refiere al sacrificio expiatorio, ¿cierto? Que fue hecho por Cristo y aceptado por el Padre en el cielo, ¿cierto? Después viene, vamos a leer desde el 3 hasta el 7, ¿ya? Del 3 al 7 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabras deshonestas ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ninguna fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes de ello, ¿cierto? Aquí está hablando derechamente del pecado, ¿cierto? La palabra. Eh, Porque dicen el 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, ¿cierto? Sino más bien acciones de gracia. La protección para el cristiano respecto al pecado siempre va a estar en ese creer en aquello que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? En la obra que Cristo hizo en la cruz. Eh, el objeto de nuestra victoria tiene que ser ese, ¿cierto? Y eso no, o sea, perdón, el objeto de nuestra fe tiene que ser el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y eso finalmente, ¿cierto? Es lo que nos garantiza la victoria en el Señor, ¿cierto? Y por eso siempre debemos dar la gracia, que el Señor aumente nuestra fe, ¿cierto? Ahora dice, ¿cierto? No seamos partícipes, ¿cierto? Porque sabéis esto, dice, pues que ninguna fornicación o inmundicia o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo o de Dios, ¿cierto? Eh, Pablo le está hablando finalmente a los creyentes, ¿cierto? Eh, si la cruz no es el objeto de la fe del creyente, sino otra cosa, eh, estos pasajes que estamos leyendo, en definitiva, están diciendo claramente que los creyentes están en una condición de incredulidad. Y por supuesto que en la condición de incredulidad vamos a perder nuestra alma, ¿cierto? Tenemos que creer en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Eh, por supuesto que la única respuesta para la ley frente al pecado es la muerte, ¿cierto? Por eso que Cristo vino a morir por nosotros. Y después dice, nadie se engañe con palabras vanas, ¿cierto? Es decir, cuando tratan de alejarnos de la cruz con palabras que son falsas, ¿verdad? Porque por esas cosas viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia, ¿cierto? Y en la cruz, o creer en lo que Cristo hizo en la cruz, solamente lo que detiene la ira de Dios. No seáis, pues, partícipes con ellos, ¿cierto? Nunca tenemos que abandonar nuestra convicción respecto a las cosas de la cruz
ni ser seducido por cosas que parezcan, ¿cierto? Más agradables, ¿cierto? Frente al Señor. Siempre el pecado va a aparecer como algo agradable, como algo atractivo, pero finalmente tenemos que entender que el pecado y la paga por el pecado siempre va a ser la muerte, ¿cierto? Después dice el 8, el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cierto? Vamos a leer hasta el 21, comprobando lo que es agradable al Señor. Eh, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, hay algunos mandatos que Dios hace a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, perdón, y le dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, ¿cierto? Todos los que no conocíamos a Cristo vivimos un tiempo de tiniebla, pero ahora, ¿cierto? Es decir, desde que Cristo apareció en nuestras vidas, sois luz en el Señor, ¿cierto? Mejor dicho, somos un reflejo de la luz de Cristo a través de nuestras vidas para iluminar al mundo. Andad como hijos de luz, ¿cierto? Es una orden que nos da el Señor para adoptar una conducta, ¿cierto? Frente a nuestra vida en este mundo. Porque el fruto del Espíritu, ¿cierto? Bueno, está muy detallado en Gálatas 5, 22, 23, pero acá lo está nombrando, ¿cierto? El número 9, porque el fruto del Espíritu es de toda bondad y justicia y verdad, ¿cierto? Es decir, expone los resultados finales del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Aprobado lo que es agradable al Señor, ¿cierto? Aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, ¿cierto? Eh, las escrituras nos enseñan a apartarnos, a separarnos, ¿cierto? del mundo, a hacer una diferencia, pero no a aislarse, ¿cierto? No, no se trata de ir a encerrarse en un convento, andar descalzo por la vida, ¿cierto? Y estar en constante martirio, rezando, ¿cierto? A imágenes, ¿no? Dios nos llama a apartarnos, ¿cierto? A ser distintos del mundo, pero no aislarnos. Tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Entregar el mensaje de salvación, ¿cierto? Y mantener la distancia que corresponde. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, ¿cierto? Eh, en la escritura siempre van a resaltar, o van a resaltar, mejor dicho, lo pecaminoso del pecado, ¿cierto? Y lo evidente que queda cuando uno tiene esa capacidad de discernir cuando una persona está actuando mal. Pero todas las cosas cuando son redarguidas son manifiestas por la luz, ¿cierto? Porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿cierto? La luz de Cristo manifiesta y deja de manifiesto el pecado del hombre. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, ¿cierto? Aquí hay una advertencia de parte de Pablo a los cristianos, ¿cierto? Que deben quitarse esa indiferencia y esa apatía por, entre comillas, los pecadores del mundo. Esto no podemos estar juzgando el mundo, sino que tenemos que traerlos a la planta de Cristo. Levántate de los muertos, ¿cierto? Se refiere a los muertos espirituales, y te alumbrará Cristo, ¿cierto? Cristo derrama sobre nosotros una luz maravillosa que nos hace instrumentos, ¿cierto?
de bendición para muchos que no lo conocen. Y esa es la luz que nosotros tenemos que proyectar. Porque por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis, ¿cierto? No como necios, sino como sabios, ¿cierto? Acercándonos cada vez más a Cristo. Redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando el tiempo y las oportunidades que se nos presentan, porque los días son malos, ¿cierto? La cruz tiene que ser el fundamento para todas las cosas que hagamos, ¿cierto? De esa manera solamente podremos vencer el mal. Está tan mala la cosa en estos tiempos, la única forma de vencerla es a través de la cruz de Cristo, ¿verdad? Por tanto, no seáis imprudentes, ¿cierto? El tiempo es oro y nunca más regresa, ¿cierto? Usted no aprovechó el tiempo para buscar la presencia de Dios, para tratar de mantenerse en santidad, que eso es parte de lo más importante de un ser humano, que es mantener una relación con su Creador. Y en segundo lugar, pasar el tiempo con su familia, minutos, instantes que nunca van a volver. Eso se pierde. Se gana el instante que se vive, pero pues se pierde para siempre. Cuál sea la voluntad del Señor, ¿cierto? La voluntad del Señor usted la sabe leyendo las Escrituras. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, ¿cierto? Se refiere a la adoración que nosotros podemos expresar, ¿cierto? En coinonía hacia el Señor, ¿cierto? A través de himnos, de canto, etcétera. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿cierto? Dando gracias siempre de todo a Dios y al Padre, todo lo que proviene de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuente de todas las bendiciones. Sometiendo los unos a los otros, ¿cierto? Eh, Eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ya vamos a empezar a hablar de un tema muy especial que es el someterse los unos a los otros. Pero ya va diciendo, ¿cierto? En el temor a Dios, sometiéndonos los unos a los otros en el temor a Dios. La próxima semana ya la vamos a estar viendo con más calma esa parte. Entonces quedamos hasta capítulo 5 versículo 21 del libro de Efesios. La próxima semana seguiremos avanzando con el versículo 22. Amén. Con esto nos despedimos. Oremos al Señor y damos las gracias. Padre eterno, te damos las gracias por este estudio. Gracias por tu palabra que siempre nos va llenando de sabiduría, Señor, de conocimiento y de un saber lo que tenemos que hacer para agradarte. Te pido, Señor, que bendiga a todos los hermanos de la iglesia, Jesús, Hijo del Dios Salvador, que los cuides en el lugar donde estén y que ojalá en algún momento puedan ver este estudio para poder seguirse edificando en tu palabra. Que toda la gloria sea para ti. Amén. Bien, hermanos, nos vemos el día domingo en el servicio con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una muy buena noche. Amén.